Hola hermoso Leo, bienvenido a una nueva lectura que desde ahora será válida para los próximos días. Empezaré a darte los primeros mensajes a través las cartas del tarot, el círculo. Vamos a ver, Leo, todo absolutamente aquello que llegará hacia ti en el próximo futuro. Algo importante, su cual tu alma necesita saber. También leo, así como tú puedes observar, esta lectura no tiene una fecha en específico. Eso significa de que el día o el momento en cual tú vas a entrar, Dios, el universo, tiene un mensaje importante para ti, hermoso Leo. Me concentro ahora, vamos a ver todo absolutamente aquello que pasa. Siento de que aquí presente el mazo está completamente preparado. Y ahora sacamos tus primeros mensajes. Vamos a ver qué es lo que pasa, Leo. Muy bien, la primera carta con cual justamente estamos empezando tu lectura en esta semana, Leo, 9 de copas. ¡Wow! Presente esta inmensa y esta gran energía que habla mucho de ti, Leo. También de tus prioridades y de las cosas que a partir de ahora justamente van a empezar a ocurrir en tu camino. Número 9 a nivel espiritual es un número que viene muy fuerte marcado por una etapa que realmente tú logras a terminar, algo que tú vas a lograr a ponerle un grande fin. Y eso significa también momentos de placer, momentos de gozo, también de disfrutar de todo absolutamente aquello que tú ya ahora mismo en el presente tienes. En el 9 de copas vemos a alguien con la satisfacción personal, vemos a una persona que termina su trabajo a tiempo. Eso significa exactamente como también llegan en nuestra vida aquellos momentos en cual nos permiten para que vayamos a disfrutar, para que tomamos una pequeña pausa o incluso un pequeño respiro. También cuidar más, Leo, de ti, de tu persona, de esas cosas y de todas las necesidades que tú puedas considerar que te hacen falta y que tú necesitas dedicar a ellos más tiempo. Siguiente carta, leo a por ti. 2 de bastos. Expansión representa esta inmensa y esta gran carta que se conecta muchísimo con tu signo zodiacal, Leo, visto de que aquí los bastos traen una conexión muy importante tanto como con tu signo zodiacal o incluso con signo Aries o muy fuerte signo Sagitario. Según como justamente podemos observar, esta vibración nos está ahora mismo mostrando la figura de una persona que se encuentra en un momento de su propia vida en cual está evaluando todas sus cosas con mayor atención posible. Por una parte, al de ser muy consciente lo lejos que tú llegaste con todo esto y al mismo tiempo con esas ganas para progresar, para seguir hacia adelante. Otra cosa cual quiero mencionar sobre esta vibración, Leo, es que esta carta es vista como la vibración de la unión, de la colaboración, de algo que de seguro tiene que llegarte en el próximo futuro y que de seguro va a darte gran alegría, gran satisfacción. 7 de espadas a por ti como siguiente energía. En el momento cuando conectamos con las espadas, como ocurre ahora, Leo, para ti, significa de que mentalmente sabrás toda la verdad de exactamente cómo hacer, tener el acceso total a informaciones y justamente actuar de una manera muy sabia. En esta vibración, esta vez veo de tu parte como que actúas con la mayor inteligencia posible.
Sabes perfectamente bien qué es aquello que te conviene, sabes, porque yo veo aquí como que tú estás trayendo, en este momento leo en el 9 de copas, una posición, exactamente la de una persona que llegó justamente a alcanzar y a conectar con esta etapa, a cual de seguro de que va a ser una etapa que te permitirá a reconocer todo absolutamente aquel lo que atrae cosas positivas en tu propia vida. Significa exactamente cuando tú te estás dando cuenta de que ahora quizás es el momento más adecuado, es el tiempo perfecto en cual tú podrás poner prioridad principal a las cosas que realmente son y van a ser importantes por ti. Vamos a ver qué es lo que pasa. Sacamos 3 cartas más. Leo 3 de bastos a continuación como siguiente vibración. Lo que pasa justamente después del 2 de bastos. Ya después por ti tenemos la presencia del arcano mayor de la gran sacerdotisa que nos viene justamente a mostrar todo absolutamente aquel lo que va a representar por ti esta etapa, esos días, siendo comunque Leo vista como la carta de las energías, del destino, también de la protección espiritual, de las energías fundamentales Yin y Yang, que en este caso representa lo femenino junto a lo masculino. Y otra carta más por ti, hermoso Leo, y nos quedamos ya con esta última, el 8 de copas. Muy bien. La verdad es que esta lectura se transmite con muchísima claridad sobre varios aspectos, Leo, de tu vida tan esenciales, más porque el 8 de copas aclara muchas cosas en circunstancias que, por ejemplo, a nivel personal, tú estás en este momento en una etapa muy esencial en cual te vas a desprender de seguro de algo que tú vas a sentir desde el punto de vista energético que esta situación ya no es para ti, en esa situación ya no te reconoces, ya no sientes ninguna necesidad de construir algo con esa persona o con esas circunstancias, ¿ok? Alguien llegó a un ciclo final, a una etapa por lo cual se te permitirá simplemente entender de que no hay que hacer absolutamente nada a nivel personal, simplemente a dejar las cosas exactamente así como son y tú, Leo, seguir hacia adelante con tu viaje de vida, con tu progreso, con tu evolución, con las cosas que tú puedas considerar necesarias y de importantes. Y eso es y puede representar lo que puede ser la sabiduría tan esencial, la de una persona que entiende perfectamente bien de que no tiene en absoluto del por qué esforzar las cosas. Por eso, hermoso Leo, empezamos con el 9 de copas, ¿ok? Solamente al observar esta carta nos podemos prácticamente dar cuenta de que esta carta nos permite ver de que te encuentras actualmente en el presente en una fase fuerte, poderosa, esencial, con la gran energía, con el magnetismo, con todo lo que nos puede justamente representar el 9 de copas, ¿ok? Una persona completamente liberada, una persona en paz, una persona que deja en sustancia las cosas así como están a nivel personal y se queda solamente con
lo que haya logrado, ¿ok? Por eso, en esta vibración a por ti, Leo, se transmite de que hay tanto gozo, hay tanta alegría, hay tanta satisfacción, porque después de muchísimo tiempo alcanzas a conectar con el 9 de copas. Ya después vibramos y tenemos al 2 de bastos. En el momento cuando justamente observamos esta carta, la del 2 de bastos, exactamente así como la podemos justamente observar, viene a ser, porque esta vibración nos indica de que aquí vemos a una persona que continúa a hacer planes, ¿ok? Una persona que se ve así como fuerte, se ve así como levantada. Siento muy fuerte, Leo, de que esta vibración estamos de seguro conectando contigo. Y esta carta no habla de alguna decisión que tú hayas podido tomar, porque desde este punto de vista vas a tomarte el tiempo necesario, ¿ok? Aquí no hay ninguna prisa, aquí no hay ninguna presión. 7 de espadas en el plano personal nos puede prácticamente dar la indicación precisa de que muy probablemente esa persona su cual tú mismo, Leo, te estás encontrando en el 8 de copas, no actuó con muy buena fe hacia tu persona, creyendo que a lo mejor al final no lo podías descubrir, ¿ok? En el momento cuando conectamos con alguien y que estamos en contacto con el 7 de espadas, significa de que las intenciones de esta persona no están del todo muy claras respectivamente con lo que quiera hacer contigo, con tu situación actual en circunstancias. Y ya después tenemos al 3 de bastos, que así como podemos prácticamente observar, es una carta, Leo, que se conecta muy fuerte con tu signo zodiacal, con tu posición. Ahí sí que de directo vemos a una persona que sustrae varios elementos y que tiene varias motivaciones y que está de pies y que está con las espaldas completamente volteadas. Eso significa de que ahí sí que ya tú no quieres tener en absoluto nada que ver con el pasado. Esos días van a ser cruciales, van a ser fundamentales por lo que pasa, por lo que ocurre, por lo que se manifiesta. De eso no tenemos en absoluto ninguna duda. La presencia por ti, Leo, de la gran sacerdotisa presenta como si fuese una gran puerta. Llámala como tú quieres. Es la puerta del conocimiento, de la sabiduría espiritual, de la fe, de la seguridad interna, ¿ok? Cuando encontramos en nuestro camino la gran sacerdotisa, significa de que vamos a experimentar situaciones que nos van a permitir a conectar más con nuestra voz interior, a saber más quién somos, y esas circunstancias de vida te hayan permitido a ti, Leo, a conocerte en verdad quién eres tú y cuáles son las prioridades más esenciales de tu camino, a cuál deberías dar. De ahí sí que tú sacas todo este poder, sacas toda esta fuerza para las cosas que tú estás por manifestar en tu camino a partir de ahora. Una persona que renuncia a poner el esfuerzo en una conexión romántica en donde tú sentías que estabas solo o sola, o que estabas luchando, pero no tenías la motivación para qué, no sabías exactamente para qué estabas luchando, para qué estabas realmente ahí. Ahora la vida te ayuda a comprender y te revela verdades muy importantes y al mismo tiempo te libera, hermoso Leo. Puede que algunos de ustedes tengan una conexión importante con signo Libra. Vamos a sacar ahora a través del oráculo de las 7 energías. Mensajes, Leo, únicos, especiales, conectados con tu poder y con lo que tú ahora mismo necesitas saber.
Aquí están tus mensajes, Leo. La primera carta con cual abrimos tu energía a través de este oráculo, vemos aquí la carta con número 40. Y la verdad es que trae una imagen tan así como preciosa, según como la podemos observar, porque esta carta nos permite observar, dice, la tierra, o incluso nos puede también, Leo, hablar de algún lugar, ¿ok? Pero esta carta dice, aquel, en todo absolutamente, aquel en lo que tú logras a convertirte. Okay, aquí hay una transformación en tu camino, en plena manifestación poderosa con todo absolutamente aquel con lo que esa vibración llega a manifestar con todo su poder, con toda su fuerza hacia tu propia luz. La tierra, en este caso, lo que tú lograrás establecer a ese lugar, a ese sitio tan alto, tan así con tanta fuerza desde el punto de vista vibracional, está claro de que ahora tu alma se llenará de sabiduría, de luz, ¿ok? Sabiendo exactamente qué es aquel lo que le pertenece, a través de experiencias, cosas que tú vas a empezar, Leo, a vivir. Y ya después te sale otra carta más. ¡Wow! El árbol, aquí lo tenemos, lleno de frutas, frutas que están a punto de ser recogidas, significa en este caso algo que estará completamente preparado, listo en tu camino. Incluso, Leo, lo puedes considerar como siendo el árbol de la prosperidad, de esa gran abundancia que tus guías espirituales están anunciando en tu camino, con estabilidad, con fuerza, con gran poder. Carta con número 12 a nivel espiritual. Está claro de que aquí burning fruit, eso representa todo absolutamente aquel lo que algo que está conectando a esa tierra, a todo aquello que tú logras a transformar y aquello que tú te convertirás como persona. Y esa otra carta dice lo que traerá verdaderos resultados. El árbol que tú lo ves al interior de esta imagen puede representar ese lugar, puede representar ese proyecto, esa circunstancia de vida en cual tú vas a poner el enfoque. De eso no tenemos en absoluto ninguna duda. Y lo que más me llama la atención también, Leo, son los números 40 y 12, ¿okay? Números muy esenciales, espirituales a por ti. Vamos a darte a través del oráculo de los cristales, aquí lo tenemos. Sale el cristal del corazón a por ti. Ese cristal está claro de que representa todo absolutamente aquello que a nivel emocional hace para que tú sientas de nuevo la paz, para que tengas la fuerza de hablar y justamente todo absolutamente aquello que tú quieres que venga hacia tu persona, lo mejor tanto como para ti, Leo, como incluso para los demás o incluso para aquellas personas en cual tú podrás poner el enfoque de seguro, según como esta vibración nos lo indica. Es el cristal del corazón, puede que sea el cuarzo rosa, ¿okay? Así como tú lo puedes observar, esa es la vibración que te sale para ti. Hermoso Leo, así como tú observas, he llegado al final de esta lectura. Si te ha gustado, te pido que le des un like. Comenta si quieres, dime qué te pareció esta lectura, ¿has resonado o no con ella? De verdad que me encantaría saber tu opinión. Gracias, Leo, por estar aquí, gracias por compartir ese video. También te invito a suscribirte, pulsa la campanita para recibir
todas las notificaciones posibles. Bendiciones, luz, paz, te deseo lo mejor y nos vemos próximamente. Cuídate mucho, hermoso Leo.